10 de la mañana, 38 minutos, y vamos a repasar lo que sucede en la Argentina. Ayer sesión en la Cámara de Diputados con 149 votos a favor, 100 votos en contra y 0 abstenciones. El gobierno nacional logró la media sanción de la baja de edad de imputabilidad. Lo acompañaron el PRO, la UCR, Provincias Unidas, el MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, la Neuquindad, Producción y Trabajo y por Santa Cruz, todos bloques que votaron junto a La Libertad Avanza. Es de destacar que en esta discusión que se dio ayer, también un poco como lo comentábamos después del plenario de comisiones, Fuerza Patria, Unión por la Patria, dijo: nosotros estamos de acuerdo con que hace falta un nuevo régimen penal juvenil. El tema es que no estamos de acuerdo con este que está proponiendo el gobierno nacional, básicamente porque con una ley subsidiaria lo que están buscando es simplemente bajar la edad de punibilidad en la República Argentina, y están faltando un montón de cosas que hacen a la prevención, que hacen a los pibes que quedan en edad no imputable, que hacen también a la construcción de un sistema que permita albergar a los pibes que se van a incorporar a este sistema de encierro si se sanciona la ley de baja de imputabilidad, porque básicamente no tenemos esas instituciones. Vamos a escuchar algunos de los testimonios que tuvimos ayer en esta sesión. Primero lo traigo a Miguel Ángel Pichetto, que tiene muchísimos años, y él dice: esta es una discusión que lleva mucho tiempo en la República Argentina. Él está de acuerdo con la baja de edad de imputabilidad. La mayoría ayer realmente estaba de acuerdo con la baja de edad de imputabilidad, pero marca la contradicción clave que estuvo a lo largo de toda la sesión, que es que este gobierno desfinancia todas las áreas sensibles que hacen a los chicos, que hacen a la buena realidad, contexto, vida, ocio, todo de los pibes, y que esta es una medida que busca causar efecto. ¿Qué hay detrás de este proyecto? De un gobierno que no invierte en infraestructura, que no invierte en reparación de rutas, que no invierte en educación. Hemos votado, yo no lo he votado, pero se ha votado el presupuesto nacional, y la baja de la inversión en educación, en primaria, en la escuela secundaria, elementos de contención, tratar de asignarle fondos a la universidad, todo eso fue a la baja en el presupuesto nacional. Y estas son medidas de efecto que sirven para el lucimiento de determinados senadores o exministras, en donde no están conformes con 14, quisieran 13 o 12 o tal vez 10, porque eso las coloca más a la derecha, las pone en un lugar donde el facilismo discursivo satisface, digamos, a algunos sectores. La pavada de delito de adultos, pena de adultos, cárcel de adultos, digamos, todo completo. Bueno, me parece que resume bastante algunos de los argumentos que se plantearon ayer. Él decía 14 años es una edad media estándar internacional, esa es la edad a la que hay que bajarla. Desde La Libertad Avanza, incluso, no me acuerdo cuál fue el diputado que dijo: yo tengo un proyecto que tiene la edad de imputabilidad más baja y sigo pensando que debería ser así, pero no tenía consenso. Así que uno puede ver que eventualmente más adelante, obviamente, pueden seguir intentando ir más hacia la derecha y continuar con la baja de imputabilidad. Hubo, discúlpame Carla, pero hubo muchos discursos en relación a esto que decía Pichetto, ¿no? Digamos, había consenso, por supuesto, en la oposición de decir esto, o sea, que ni siquiera se trata de la edad, sino es que, digamos, qué medidas hay, qué artículos hay dentro de ese proyecto de ley tendiente a la prevención. Ninguno. Ajá. Y además de todo el desfinanciamiento de la lista que acaba de hacer Pichetto, a la que se suman las escuelas técnicas, sí, todo. Cedronar, que también estuvo Entonces, presente. Ni siquiera tiene que ver con la edad que vos pongas ahí, es qué vas a hacer. Claro. Para evitar que suceda a eso, esto, y claro. una vez que suceda, suponiendo que no lo podés evitar que suceda, ¿qué vas a hacer con esos pibes? Sí, ¿qué te garantiza que este gobierno va a financiar algo cuando en general no financia nada? Decía Pichetto, esta ley necesita para poder implementarse establecimientos exclusivos para menores, inversión en el proceso educativo, construcción de edificios para los menores, penas reducidas. En el proyecto el máximo es de 15 años. Sobre el tema presupuesto, obviamente se conversó muchísimo, es el artículo 51. Vamos a escuchar qué era lo que decía Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, justamente
justamente sobre esto que resaltaba Gaby. No hay plata para nada, para nada. No hay plata para la prevención, no hay plata para los sujetos no imputables, y la plata que dicen que van a poner para hacer frente a esta nueva ley es insuficiente. Porque la cuestión presupuestaria es absolutamente escasa desde lo cuantitativo, pero además que es tramposa de la forma en que está redactado. Quisieron, en el dictamen de la mayoría, agregar un párrafo que, entre comillas, tranquilice a las provincias, como diciendo, si para implementar esto van a recibir lo que necesitan. No dice eso. Señores diputados y diputadas de las provincias, que todos nacimos en alguna provincia y por lo tanto todos tenemos que pensar en cómo esta ley se implementa en nuestros territorios, no dice eso. Está más cerca de plantear acciones de cooperación interinstitucional provincia con provincia que en responsabilizar al Estado Nacional del financiamiento necesario que tiene que tener este tema en los tres abordajes: los punibles, los no punibles y los preventivos. Hay 0 peso para la prevención, hay 0 peso para el abordaje de los no punibles y hay un abordaje desde el punto de vista presupuestario ínfimo para financiar todo este sistema que no incluye a las provincias argentinas. Bueno, puntualmente hace referencia al artículo 51 de la ley del proyecto que tiene media sanción, que establece 3.000 millones para el Ministerio de Justicia y 20.000 millones para la Defensoría General de la Nación, con competencia puntualmente en la ciudad de Buenos Aires, y ese artículo dice que la Nación, las provincias y la ciudad podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación para dar cumplimiento a los estándares previstos en la ley. Hubo cálculos, Pichetto decía, para un establecimiento de encierro el metro cuadrado cuesta alrededor de $7.000, no alcanza para nada la plata que le están dando en materia presupuestaria. Paula Penaca hacía la cuenta, si este dinero llegara a las provincias, no pueden construir más de 300 metros cuadrados por provincia, realmente no alcanza para nada. Entonces, ¿dónde van a meter a los pibes que terminen encerrando cuando se apruebe esta ley de baja de edad de imputabilidad? Menciono porque ayer también se discutió el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Tuvo 203 votos afirmativos, 42 negativos, 4 abstenciones. El bloque de Unión por la Patria, por supuesto, quedó dividido en esta votación. Algunos, los que estaban a favor, decían esto es necesario para fortalecer el Mercosur. Incluso, decía el Chivo Rossi, es un acto de rebeldía frente a Estados Unidos porque rompe esa bilateralidad exclusiva que quiere Donald Trump con la República Argentina. Y me remarcaban que en realidad lo que se votó ayer es un acuerdo interino, ¿sí?, entre Argentina puntualmente y la Unión Europea, que lo que va a hacer es, una vez que termine aprobado, que nuestro país pueda avanzar con lazos comerciales directamente con la Unión Europea, pero de forma bilateral, ¿sí?, aunque el resto de los países no haya aprobado en sus parlamentos el acuerdo, pero que después lo que vos tenés es un acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, que todavía está como en una fase de perfeccionamiento y que también lo va a tener que aprobar el Congreso de la Nación. O sea, lo que se aprobó ayer con media sanción es un acuerdo interino, ¿sí?, que le va a permitir a la Argentina avanzar en estos lazos con la Unión Europea, pero no es el acuerdo final de asociación que todavía se está discutiendo o se está terminando de afinar. Ayer también, vinculado a estos debates en el Congreso de la Nación, nos enteramos de una denuncia de parte del Ministerio de Seguridad de la Nación contra las personas que se manifestaron en la Plaza del Congreso: atentado contra el orden constitucional, resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños, con el fin de provocar terror y sumir a los poderes públicos. Hay 4 personas que fueron identificadas, ¿sí?, por parte del Ministerio de Seguridad. Hoy habló una de ellas en el Destape Radio. Dice: yo la verdad es que no estaba haciendo nada, fui a cara descubierta, estaba filmando lo que pasó, estaban volando balas para todos lados. Yo lo que hice fue agarrar una mesa para cubrirme, una madera para cubrirme, pues no quería que me pase lo mismo que le pasó a Pablo Grillo, y aún así una bala me impactó en el codo, pero yo no estaba haciendo absolutamente nada. Pero evidentemente la mano dura va para todos lados.
Sobre sesiones, sobre Congreso de la Nación, información que hoy publica el diario La Nación. El gobierno busca ampliar el temario de sesiones extraordinarias que terminan en 2 semanas. ¿Para qué? Para meter un proyecto de ley que establezca un nuevo esquema de financiamiento universitario. Claro. Porque, claro, están envalentonados ahora. Pero además se viene el tole-tole, ¿no? Porque tienen que arrancar el cuatrimestre, el conflicto sigue vigente, el gobierno no está cumpliendo con la ley de financiamiento universitario, la está apelando, se le va a venir un quilombo importante. Antes de ayer se juntó parte del Consejo Interuniversitario Nacional con el secretario de Políticas Universitarias y con el gallego Álvarez. Y les están pidiendo que retiren la medida cautelar que presentaron desde el CIN para que, digamos, se agilice el tema de la concreción de la ley que se votó de financiamiento universitario. No sé cuál será el esquema nuevo. Pero ahora lo apeló. Ahora apeló, claro, el gobierno sigue peleando, yo no quiero, y lo que dice es para intentar desactivar ese camino judicial. Yo voy a presentar un nuevo esquema de financiamiento universitario. Veremos. En ese decreto que todavía no fue publicado de ampliación del temario de extraordinarias, pues recuerden ustedes que solo el Poder Ejecutivo define qué se trata fuera del periodo ordinario que empieza el 1 de marzo, también se va a extender un día las sesiones extraordinarias que terminan el 27 de febrero y con esa fecha de finalización al gobierno no le dan los tiempos ¿para qué? Para sancionar la reforma laboral. ¿Por qué? Porque el dictamen en la Cámara de Diputados tiene tiempo de dictaminar hasta 10 días antes de que terminen las sesiones extraordinarias. Hoy esas sesiones terminan el 27 de febrero. Por lo tanto, el dictamen debería ser el 17, hasta el 17 de febrero. ¿Qué pasa el 17 de febrero? Es feriado, señoras y señores. No hay actividad. Entonces, en el cronograma que maneja el gobierno, la intención es dictaminar reforma laboral el miércoles. ¿Qué cae miércoles? 18 de febrero. Para cumplir con el plazo de 10 días, vos necesitas que las extraordinarias terminen el 28 de febrero y no el 27, así que ahí estaría también la ampliación por un día, porque fueron demasiado tontos para darse cuenta de esto, de las sesiones extraordinarias. Eso es para cumplir con el cronograma, entonces de... 28 es sábado. ¿O no? Está bien, no importa. ¿No importa? Lo que importa es que vos dictamines 10 días antes de Está bien. Se puede sesionar un sábado. No, pero es que ni siquiera van a sesionar, es que es estirar para que te den los estirar la fecha límite para que te den los tiempos. Claro, la idea es dictaminar este miércoles 18 y sesionar el miércoles 25, ¿sí? Esa es la idea. Okay. Para tener aprobada la reforma laboral. Ahora, está bien una observación que ayer hacía Alan Longhi, que no puede modificarse. O sea, si vos modificás algo en diputados de la reforma laboral, eso tiene que volver al Senado. Claro. Sí. Y no llegás, y ahí ya se termina de discutir en marzo. Pero ¿cómo está? A mí me da la sensación de que hay mucho ruido, sobre todo con lo que se metió a último momento, que es el tema de las licencias por enfermedad. Hay mucho quilombo con eso. Yo no sé si eso pasa así, sin ningún tipo de modificación en diputados. Yo tampoco sé si no va a haber presión para meterle alguna modificación. Veremos cuál es la solución que le encuentra el gobierno. Si dicen, bueno, en la reglamentación. Alguna creatividad van a tener que meter porque realmente sigue habiendo muchas observaciones. Me decían ayer, por ejemplo, Pichetto no va a acompañar la ley de reforma laboral. Nada, hay que ver, porque además hacía la cuenta Mati Mousset en Twitter. Si vos agarrás los espacios políticos que acompañaron al gobierno en el Senado y traspolás esos espacios políticos a diputados y calculás cuántos diputados tiene cada uno de esos espacios políticos, al gobierno le da 131 votos, ¿no? Está muy finito, muy finito. Y hay cuestiones que, nada, son importantes, como por ejemplo, no sé, observaciones que le hizo el radicalismo, Estatuto del Periodista. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con el tema de la cultura? Bueno, nada. Incluso más, cómo está presionando el PRO con el tema de las billeteras virtuales. La billetera virtual. Que total. también ahí está, digamos, ahí están haciendo fuerza y va a tener que haber una negociación. Ahora, el problema es lo que vos decís. Cualquier cosa que se modifique, cagaron, porque tiene que volver al Senado. Sí, de hecho, no me acuerdo dónde lo había visto, que Patricia Bullrich dijo que el tema de las billeteras virtuales
se va a subsanar con una reglamentación, resolución, lo que sea, del Banco Central. Como habilitar que mediante Banco Central que las billeteras virtuales puedan ser el lugar donde vos cobres tus sueldos si así lo querés. Pero bueno, va a ser interesante. El miércoles de la semana que viene lo sabremos cuando dictaminen en comisiones. Sobre tema reforma laboral, salió un estudio interesante de la consultora Pulso. Preguntan, necesidad de una reforma laboral, en general, ¿sí? A la gente. ¿Usted está de acuerdo? Más de 2.000 casos. Con tener una reforma laboral. Casi el 53% dice que sí, que es necesaria una reforma laboral. Amplia, ¿no? Ahora, viene la segunda pregunta. No seas ansiosa, Gaby. Ay, por favor, ya estoy, pero ¿Qué opinas? del orto estoy. ¿Qué opinas sobre la reforma laboral que está votando el Congreso, ¿no? Que es la del gobierno? Bueno, casi 45% está en contra de esa reforma laboral. Hola, ¿qué tal? O sea, vos tenés una idea de que hace falta tocar algo de la reglamentación de la legislación laboral que hoy tiene la Argentina, que de hecho por algo todos los espacios políticos tienen sus proyectos de reforma laboral, pero no la que tiene en mente el gobierno nacional, que evidentemente no gusta demasiado. La reforma propuesta por el gobierno tiene mayor apoyo entre los extremos de los segmentos etarios, jóvenes y mayores de 65 años, son los que más apoyan la reforma del gobierno nacional, y en el interior del país también hay mayores apoyos. ¿Mayores de 65 apoyan? Mayores de 65. Con foco en el noreste, noroeste y la Patagonia. Como que hay más apoyo ahí en el interior, que siempre fue un problema para los que vienen de las entrañas de la República Argentina. Claro, me dice Zipi, los que no laburan, no, ya sé que es un chiste, pero digamos, hay un punto fundamental acá, que es que se desfinancia la ANSES. Sí, claro. Digamos que eso va a repercutir en la jubilación. Inmediatamente el tema jubilación. Sí, absolutamente. Pero bueno, ayer en la sesión de la Cámara de Diputados, obviamente el tema de la reforma laboral también estuvo muy presente, porque lo que se planteaba es: vos querés bajar la edad de imputabilidad, los pibes, lo que veíamos, le desfinanciás todo, le desfinanciás el Garrahan, las escuelas, la ciencia, la técnica, las universidades, pero encima con la reforma laboral lo que vas a hacer es impedirles poder estar con sus padres, ¿sí? Que van a tener jornadas más largas, que no se van a poder tomar vacaciones cuando quieren, les desorganizás absolutamente todo, porque todo forma parte de un mismo combo. Bueno, uno de los que se refirió a este tema fue Juan Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, que decía esto. Entiendo que se pongan nerviosos cuando se devela que el anarcocapitalismo es narcocapitalismo, que eso es lo que hacen ustedes. Y hay que tener un poco de memoria. Cuando la agarraron a Villaverde fue por ahí por el 2001, había una ministra camaleónica que cambia de partido como de camiseta, que hoy es senadora, todopoderosa en ese momento, que hizo con la Banelco la misma reforma laboral que quieren hacer ahora, año 2001. Y me acuerdo que pocos meses después, los que tenían el poder lo perdieron y cobardemente de nuevo huyeron en helicóptero. Y como nosotros efectivamente queremos que el presidente Milei termine su mandato, le decimos: mejor no saque esa ley laboral, porque de cobardes que son y de inútiles que son, van a terminar yéndose en helicóptero igual que Patricia Bullrich. Bueno, picante, Juan Grabois. Más tarde dio una entrevista a Patricia Bullrich. No voy a traer sus apreciaciones sobre la reforma laboral, porque me parece que la hemos escuchado bastante y nos dice que es todo fascinante, ¿viste? Vos podés elegir tus vacaciones, te vas a poder... ideal. Es todo simplemente fabuloso, pero Eduardo Feynman, quien le hizo la entrevista, le preguntó a Patricia Bullrich qué opinaba sobre estas declaraciones de Juan Grabois, y esto decía la exministra. Yo a Grabois ya no le quiero prestar mucha atención, porque viene diciendo esto hace mucho tiempo, porque se ha convertido desde hace mucho tiempo en un gran provocador. Lo único que le importa es voltear gobiernos para volver al poder, para retomar el poder que perdió, ¿no? Él es uno de los que manejaban las cajas de los planes sociales. Sí. Que volvieron loco a los argentinos. Uno de los gerentes de la pobreza. Uno de los gerentes de la pobreza, 25 años con piquetes, 25 años con cortes. Es uno de los que estaba ayer en la plaza, su gente tirando piedras y destruyendo todo y hiriendo policías, ayer mismo. Así que nosotros estamos decididos a hablar con la gente y no con
estos señores que lo que quieren es volver a una Argentina que esperemos nosotros de corazón que no vuelva. Sí. ¿Le puedo Estamos mostrar haciendo todo lo posible para que no vuelva. Bueno, ahí está. Muchas frases. manera. Me encanta como Edu Feynman le tira, pero Sí. no te sale, Patricia. Decí, esto tenés que decir. Pero vos sabés que fue, o sea, les surtió efecto eso. Es un gobierno y estamos en un momento, digamos, de eslóganes y de no profundizar nada, digamos, de no ahondar en detalles. Y la gente muchas veces se morfa eso. Sí. Sí. Entonces están repitiendo permanentemente eslóganes como... Fíjate lo que ven, El tema anterior, ese delito de adulto, pena de adulto, todo así, permanentemente son todas frases, eslóganes, y que la gente repite, evidentemente les funciona eso. Bueno, hay una parte, digamos, de nosotros, de nuestra, que es tratar de empezar a profundizar un poquitito más y hacer que la gente, por lo menos con la que charlamos diariamente, cuando vas a comprar y qué sé yo, tratar de meter un poquitito más, decir, che, no te quedes con esto solamente, es una frase hecha. Sí, de hecho, bueno, en toda la discusión, por lo menos con lo que fue la baja de edad de imputabilidad, se planteaba eso, ¿no? ¿De dónde sale, lo decía Pichetto, lo escuchábamos, esta pavada de delito de adulto, pena de adulto? ¿Cuál es la argumentación legal, de tratados que hay detrás de eso? Porque es una pavada absoluta. Lo que es tremendo es que la misma gente que defiende ese eslogan de delito de adulto, pena de adulto, son los que justifican la búsqueda de liberar a los genocidas, ¿no? Que te dicen que son delitos comunes, normales, ¿no? Sí, sí. Es interesante el contraste. El contraste de los que te dicen, no, es un delito común, no hubo terrorismo de Estado, y te usan esta frase para querer meter a pibes de 14 años en cana como si fuesen adultos. Sí, de hecho, bueno, hay una nota que es interesante sobre ese tema de Marisa Graham, ex defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en Página 12, donde tira algunos datos, ¿no? Ella dice, están legislando sobre un sujeto social que no conocen y tira algunos datos de la tasa de homicidios que tiene la República Argentina, de las más bajas de la región, pero muy baja, y datos oficiales de UNICEF, 0,4% de los chicos de entre 12 y 17 años cometieron presuntamente un delito, o sea, más del 99,5% de los pibes no está cometiendo delitos. Nada, no está sustentado esto más que en ese eslogan Sí, pero que además repetía Bullrich. hay algo que es que podría haber sido una oportunidad, ¿no? Digamos, esto venimos insistiendo, hay lugares donde el Estado no está llegando, digamos, con la vulnerabilidad de los pibes y las pibas, sobre todo en las barriadas, y cómo avanza el narcotráfico y cómo son cooptados por, digamos, el narcotráfico para ser soldaditos. Es decir, hay un montón de cosas para hacer. Era una buena oportunidad y, sin embargo, se plantea este tema en extraordinarias donde no hay chance de debate. No hay chance. Vuelvo a la reforma laboral, le doy la bienvenida a Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Walter, buen día. Acá Carla Pelliza te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carla? Buenos días. Bueno, saludo ahí a la mesa, al equipo y a toda la audiencia. Bueno, quiero consultarte varias cosas, pero arranco obviamente con lo que fue la discusión en el Senado de la reforma laboral. Formaste parte de la movilización al Congreso de la Nación, así que con el trabajo a medio hacer por parte de La Libertad Avanza, contanos un poquito cómo analizás el proyecto que impulsa el gobierno. No, primero, bueno, seguir con tu línea de pregunta, ¿no? Lo de la marcha fue sumamente importante. No solamente participaron las organizaciones libres del pueblo, sino también que hubo una columna del Movimiento Derecho al Futuro, encabezada por nuestro gobernador Axel Kicillof, que se vino oponiendo desde el primer día, ¿no?, a estas políticas nefastas de la extrema derecha que tiene como presidente a Milei. Y después también, algo que me parece importante subrayar, es el hecho de que la provincia de Buenos Aires no solamente manifiesta el rechazo a esta pseudo modernización laboral, sino que también ha planteado un documento donde traspola en el tiempo 1976 al 2026, ¿no?, donde nosotros lo que decimos que es lo que comenzó la dictadura militar en términos de derechos de los trabajadores y las trabajadoras, lo quiere terminar el presidente Milei. Y después en el análisis de los senadores, la verdad, muy flojos de argumentos, muy pobre todo lo que han manifestado. Nos llevan a, si vos analizás ese debate de entendés que hay un sector de la extrema derecha que nos quiere llevar
una neocolonia en términos políticos, y en este caso, ante los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, nos quiere llevar a un preperonismo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo te imaginas el escenario del trabajo, el mundo del trabajo en la Argentina si esta ley se aprueba? ¿Cuáles van a ser las consecuencias inmediatas, a mediano plazo? No, mirá, cada vez que hubo reformas que retraccionaron hacia atrás los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, como ocurrió en los 90, y como ocurrió en la dictadura militar, eso lo único que generó fue más desempleo, más desocupación. A ver, 12 años de esto de Cristina sin tocar una coma de la ley del contrato de trabajo, se generaron 5 millones de puestos de trabajo. El año pasado, el 13 de junio del año pasado, se votó la ley de bases, ¿no? Donde planteaban una situación de inversiones en políticas extractivistas, y después las modificaciones de los derechos de los trabajadores iban a generar miles y miles de puestos de trabajo. Todo lo contrario, se generó más desocupación, y este proyecto de ley es precarizar, retroceder 100 años. Uh-huh. Y lo que está generando y va a generar es más desocupación, sin ninguna duda. Se dice mucho en los argumentos del oficialismo que hace 15 años no generamos puestos de trabajo en la República Argentina, que el peronismo se tiene que hacer cargo de esa realidad porque gobernó la mayor parte del tiempo. Vos que sos ministro de Trabajo actualmente en la provincia de Buenos Aires, pero que también venís del sindicalismo, ¿qué opinás o qué le respondés a esa afirmación? No, totalmente, que es una gran mentira, ¿no? Una gran mentira. A ver, en el golpe del 55, en términos productivos, exportábamos un año potenciado. En el 55, cuestión que hoy están entregando todo lo que es la estructura nuclear a Estados Unidos. O sea, nosotros nunca gobernamos 80 años. Sí tenemos una historia de 80 años, ¿no? Una historia con detenidos, con desaparecidos, con fusilados, con proscritos, con bombardeados. Por eso uno todos los días se tiene la esperanza de revertir esta situación. Yo entiendo que en la Cámara de Diputados esto no tendría que pasar porque, a ver, antes de ayer el Senado mexicano votó 40 horas semanales, sí, para los trabajadores y las trabajadoras de México. Y nosotros, hoy por hoy, tenemos una ley que es de 1929, la 11.544, que tenemos hasta 48 horas semanales. Y hoy esta pseudo modernización laboral nos quieren hacer trabajar 13 horas por día. O sea, el sentido común, sentido de la realidad, ¿no? Nosotros desde la provincia de Buenos Aires, algunas respuestas de lo concreto estamos realizando. Vos fíjate, hay uno de los artículos que habla de formación y capacitación laboral, ¿no? Creo que tiene 11 renglones. A esos 11 renglones, si a nosotros, a la provincia de Buenos Aires, al gobierno de Axel Kicillof nos llaman a discutir y debatir, nosotros le contestamos que el año pasado, y no fue un voucher, se generaron más de 100.000 trabajadores y trabajadoras formados y capacitados por los centros de formación laboral de la provincia de Buenos Aires. Cuando hablan de excluir a los trabajadores por medio de plataformas. Bueno, nosotros tenemos un proyecto conforme a las recomendaciones de la OIT y lo queremos discutir, lo queremos debatir, donde esos trabajadores, teniendo en cuenta la situación sociológica, teniendo en cuenta la utilización de las plataformas, nosotros tenemos un proyecto para eso. Hablan de la industria del juicio. La provincia de Buenos Aires, el año pasado, Axel Kicillof presentó un proyecto que ojalá que este año se trate, donde generamos una instancia de conciliación obligatoria prejudicial con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Trabajo, y eso generaremos descomprimir un montón de juicios que están en la provincia de Buenos Aires que forman en términos judiciales un cuello de botella tremendo. Bueno, discutamos cuando ellos hablan cuando hablan de las jornadas, ¿no? Sí. Que parecía sacar las horas extras, banco de horas. Reitero esto, en Europa se está recortando la semana laboral, se está recortando la jornada diaria. Brasil tiene 43 horas, México tiene 40 horas, Colombia tiene 40 horas, Chile tiene 40 horas,
¿Y por qué no discutimos las 48 horas de nuestra ley, la 11.544? Bueno, discutamos. Por eso nosotros en el documento somos claros y explícitos. Es la única provincia que plantea, dice que no a este proyecto, pero también argumenta que dice que no a este proyecto. Claro. Nosotros subrayamos esto. Este proyecto, la provincia de Buenos Aires lo rechaza. Bien, y Walter, ustedes le pidieron al secretario de Trabajo de la Nación, a Julio Cordero, que haya una reunión presencial en el Consejo Federal del Trabajo para tratar exclusivamente la reforma laboral, que por lo que estás diciendo nunca los convocaron hasta el momento y ahora le están pidiendo al secretario de Trabajo que abra esa instancia, ¿puede ser? Sí, pero ser contundente con esto, no es algo que nosotros lo solicitamos porque se nos ocurre. Hay una ley del 2003 donde se configura el Consejo Federal de Trabajo. Y desde que asumió este gobierno, nunca tuvimos la posibilidad de debatir, nunca tuvimos la posibilidad de discutir, y sinceramente están violando una ley al no convocar a todos los ministros, a todas las ministras de las provincias, para tener un debate, una discusión o propuestas o análisis en el contexto federal. Uh-huh. Y vos decías, ¿no? En diputados esto no debería pasar. ¿Tenés algún tipo de expectativas de que o haya modificaciones o la Cámara de Diputados logre conseguir los votos para que no avance la reforma laboral, o después de lo que pasó en el Senado lo ves bastante difícil? No, mira, yo te escuchaba vos también cuando hablaba de esto que se trata en esta área, como el tema de lo que significa achicar o reducir las penalidades para los pibes y las pibas, ¿no? Y ayer, antes de ayer, ese carrucho... Ahí te estoy perdiendo un poquito en la comunicación, Walter, te escucho cortado, a ver si... A ver. Hola. Ahí puede ser, intentemos. Bueno, que tengo expectativa, porque vos fíjate que parece que ayer o antes de ayer un montón de ciudadanos y ciudadanas fue noticia el hecho de que si te enfermas cobrás menos de lo que cobrarías si trabajarías, ¿no? Un derecho adquirido, un derecho constitucional. Bueno, hay un montón de cosas que a medida que se debata, que se discuta y que trascienda el tiempo, todos estos artículos, todos están en contra de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, e incluso violan la Constitución Nacional. Uh-huh. Vos como dirigente también de extracción sindical, que estuviste en la movilización, hubo mucho debate obviamente en la previa y la verdad es que no sé qué van a hacer pensando en lo que va a ser la discusión del 25 de febrero, que sería la sesión en la Cámara de Diputados, con la presencia de la CGT, que decidió movilizar, fue una movilización medio bla, pero no convocó a paro, ¿no? Que era un poco la medida que se estaba esperando. ¿Cuál es la visión que vos tenés puntualmente de la actitud que tuvo la CGT frente a esta instancia de discusión, donde todas las fichas estaban puestas justamente en lo que iba a pasar en el Senado? No, yo creo que en la CGT, como en las dos CTA, hay un debate, hay discusión, hay también algo que no se ve, que es la movilización en todas las provincias, y yo, por lo que hablo con los compañeros, con las compañeras, entiendo que se va a seguir la movilización y no descartan cualquier tipo de medidas de acción directa más contundente, ¿no? Por lo menos eso es lo que me transmite a mí el diálogo permanente con los compañeros y las compañeras. ¿Te parece que sería una buena decisión seguir profundizando y tal vez llegar a un paro general? Yo creo que se sigue discutiendo, se sigue debatiendo y no descarto ningún tipo de medidas porque el accionar es diario, ¿no? En términos de acciones y en términos de estrategia. Uh-huh. Claro, pero bueno, entendemos que sería necesario, que estaría bien. En algún momento, sabés que nosotros hablábamos con una dirigente de la CGT y nos decía, yo creo que la herramienta del paro general es la última herramienta que tenemos y por eso no la estamos aplicando ahora, pero eventualmente si no hay salida vamos a tener que llegar a esa instancia de paro general. ¿Vos coincidís con esto? Mira, yo considero que se está debatiendo, se está discutiendo y no por lo que transmiten los compañeros no descartan
no descartan ningún tipo de no accionar de forma contundente, ¿no? Uh-huh. Y Walter, pensando en lo que se va a venir ya más adelante, ustedes con Axel ayer estuvieron en Necochea mostrando la situación del turismo, con las medidas de ajuste del gobierno nacional y obviamente siempre las políticas que intentan compensar de parte de la provincia. Imaginemos, ¿no? Vos estás viendo que Axel va camino a una candidatura presidencial como base. No, mirá, yo lo que te puedo comentar es mi opinión como militante peronista. Yo creo que Axel es un sobreviviente, un emergente, y tiene todo el apoyo y todas las posibilidades para empezar a construir un camino. Él lo dijo, este año es un año de construcción, y el año que viene obviamente que todos tenemos ganas de que él se proyecte en términos nacionales, ¿no? Por lo menos hacer todo lo posible para construir una esperanza de salida a esta situación nefasta que atraviesa el pueblo trabajador por un gobierno de extrema derecha. Uh-huh. Veo que tienen ahí algunos nexos bastante consolidados con algunos gobernadores que forman parte de ese grupo al que el gobierno nacional no convoca, y que de hecho son los que están pidiendo esta reunión que hablábamos hace un rato por el tema de la reforma laboral. ¿Vos ves posible que haya vínculos con otro tipo de gobernadores? Pues si yo veo el mapa veo un montón de gobernadores o muy cercanos a la Libertad Avanza o que no son cercanos a la Libertad Avanza pero tampoco son cercanos al peronismo. ¿Cómo ves esa construcción o esa proyección nacional? No, mira, yo entiendo que vos así recién hacías hincapié a la Confederación General de Trabajo, ¿no? Me parece que todo lo que se está construyendo ahora en términos de lucha es la última línea de defensa, del pueblo trabajador. Por ende, yo interpreto que más allá de no alcanza con la provincia, no alcanza con el peronismo, hoy hay que ser más patriota que nunca porque, Donald Trump pretende Groenlandia, pero ya intervino el puerto de Ushuaia y pretende la base conjunta en la península de Ushuaia, ¿no? Entonces, hoy impera esta cuestión de movimentista, impera esta cuestión de soberanía, del patriotismo, y eso es el gran desafío que tenemos para construir para el futuro, ¿no? ¿Y ves posible una construcción o un diálogo con gobernadores supuestamente peronistas, pero que hoy le votan las cosas al gobierno nacional? Pienso en la provincia de Salta, pienso en la provincia de Tucumán. Nos abrazamos nuevamente a la frase ¿es con todos? No, mirá, a ver, yo ratificaría lo que dijo Axel el 17 de octubre, ¿no? Una frase que manifestaba siempre Raimundo Ongaro, que es de la periferia hacia el centro y de abajo hacia arriba. Y en eso nosotros ya estamos trabajando, en esa construcción de abajo hacia arriba y de la periferia hacia el centro. Uh-huh. Walter, te agradezco mucho por estos minutitos. No, por favor, te agradezco a vos por permitirme decir lo que siento y lo que pienso. Un saludo ahí al equipo y a toda la audiencia. Abrazo grande. Hablábamos con Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que él está pidiendo al secretario de Trabajo, Julio Cordero, junto con otras provincias que básicamente las provincias que firman son Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego, que convoquen al Consejo Federal del Trabajo de forma presencial para discutir puntualmente la ley de reforma laboral, porque evidentemente nos decía Walter Correa, nosotros tenemos un montón de propuestas para hacer, para mejorar o tener un buen proyecto de reforma laboral, que no es la provincia de Buenos Aires está en contra de este proyecto de ley, pero bueno, el tema es que nunca se abren esas instancias de discusión, que era el argumento también de ellos en la sesión. ¿Por qué no aportaron nada? Porque nunca abrieron ningún canal de diálogo, hermano. Pero bueno, 17 minutos nos están separando, ya pasaron de las 11 de la mañana, eso quiere decir que nos queda todavía un tramo de Portate Bien hasta las 12.